¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. ¿Qué tienen en común un automóvil deportivo de la marca Lamborghini, el toro que mató a Manolete y la bomba nuclear española? Pues en este vídeo te voy a hablar de algo que posiblemente no conoces y que es un pasaje de la historia de este país extremadamente interesante. Comienza el Proyecto Islero. Pues sí, así se llamaba Islero, el toro que mató a Manolete, y supongo que sabéis que la marca Lamborghini pone nombres a sus vehículos de toros de lidia españoles míticos, y justamente Islero es el que acabó con la vida del ínclito torero. Y ese es el nombre, Islero, que le puso también el general Guillermo Velarde al proyecto que le vino encaminado de golpe y por sorpresa por parte de las más altas instancias del régimen franquista, directamente del entorno de Franco, de que debía desarrollar una bomba atómica para España. Y no eran precisamente, aunque te parezca mentira, una cuestión de broma o algo que tuviéramos que tomárnoslo a choteo. Imagino que alguno ya estará pensando en la película esa de José Luis López Vázquez y Tony Leblanc intentando construir un cohete para ir a la Luna. Lo cierto es que en España teníamos dos científicos de muy alto nivel que fueron reclutados para este proyecto y además sucedieron una serie de desencadenantes rocambolescos que realmente pudieron provocar que España tuviera una bomba atómica cuando en el planeta, aparte de Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra, fuéramos la quinta, la sexta en este caso, potencia mundial en armamento nuclear, al menos en conseguir una bomba atómica. Pero esta historia arranca mucho antes, arranca en los años 50. Bien, España está en los años 50 intentando recuperarse, lamiéndose las heridas de la guerra, mucha pobreza, mucha miseria, como bien sabéis, y a mediados de la década, ese bálsamo que es que España entra en el plan Marshall y comienzan a llegar las ayudas de los Estados Unidos en un momento en el que este país estaba absolutamente necesitado de todo, de alimentos, de energía, de liquidez. Estábamos en la ruina más absoluta y justamente gracias a pues ese enfrentamiento entre los bloques de Occidente contra la URSS hace que los americanos decidan apoyar a España económicamente, pues porque les servimos muy bien para muchas cosas y entre otras como base de operaciones donde poder tener un lugar estratégico en el que enfrentarse al bloque soviético. Y así como España entra en un proceso de desarrollo que se intensifica en los años 60. Y es justamente en el año 62-63 cuando, como digo, Guillermo Velarde, el general, recibe ese encargo al que le llama Proyecto Islero, cómicamente porque él creía que le iba a matar a disgustos, igual que el toro que mató a Manolete, y desde luego que no iba muy desencaminado. Menuda papeleta que te venga alguien a decirte que tienes que desarrollar una bomba atómica con todo eso lo que implica. Pero ¿qué interés podía tener España en tener una bomba atómica? Bueno, pues había dos intereses muy importantes. El primero, una cuestión de orgullo patrio, de orgullo nacional. Tened en cuenta que en los años 50 España, en la más ruina absoluta, había conseguido crear algo como la Pegaso, a través de un instituto industrial que se estaba creando justamente con un maestrazgo industrial, porque España necesitaba de todo, también camiones, autobuses, transporte, etcétera. Y construimos los mejores deportivos del mundo por encima de Ferrari y Jaguar en un breve periodo de tiempo, hasta que vino un prácticamente contable, podríamos decir, del régimen y se lo cargó porque gastaban demasiado dinero. Bueno, pues aunque os parezca de risa, este general Velarde era una persona sobradamente preparada que se había formado en los Estados Unidos, era un ingeniero físico nuclear muy importante, pero es que además contaba con otro personaje que reclutó para todo esto, que tenía ya un puesto muy importante también en el régimen franquista y que era una eminencia científica. Estamos hablando nada menos que de José María Otero de Navascués. Este señor, en el año 1942, descubrió la miopía nocturna. No sé si sabéis que un 80% de los mamíferos, aunque no tengamos ningún defecto con la visión, con la luz normal, de noche tenemos miopía. Yo la tengo de día y de noche. La cuestión es que este señor lo descubrió y esto tuvo importantes aplicaciones en el mundo, en el campo militar y en el campo de la investigación. Un científico muy importante en el ámbito de la óptica, que aunque os parezca mentira, tiene también relación con la energía nuclear, en tanto que se utilizan energías, láseres, altas frecuencias que están relacionadas con una parte de la óptica, los rayos X, etc. Bien, pues este señor se le había encomendado igualmente crear la Junta de Energía Nuclear, JEN, la GEN. Se creó en el año 48 de manera secreta y ya en el
el 51 se le dio un marchamo oficial. Y esta gente de la GEN era quien en España se dedicaba a investigar los asuntos atómicos. Entonces, además de una cuestión de prestigio, había dos cuestiones fundamentales. La primera de todas es que nos podía dar el pie también el paso a tener centrales nucleares para pues tener energía eléctrica suficiente para desarrollar el país, que era algo que necesitábamos y mucho. Así que había una aplicación también civil y todo esto. Y luego era un auténtico puñetazo encima de la mesa, y de hecho el general Charles de Gaulle promovía que los países europeos tuvieran bomba atómica si era posible, para intentar compensar un poco, contrapesar la fuerza de los dos bloques, la URSS contra los Estados Unidos, y él quería que hubiera una tercera fuerza. Estamos en los tiempos de la Grandeur, de Gaulle ahí con toda su energía sacando pecho, y nosotros los franceses también tenemos la bomba nuclear. Y promovemos además que Europa tenga la bomba nuclear. ¿Por qué motivo? Porque hasta el año 67 quien tenía bomba nuclear tenía un puesto en el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas y tenía además derecho a veto. Y esto es importantísimo. La ONU no podía decidir nada si uno de los países con derecho a veto se oponía a una resolución de nivel internacional. Entonces, tener una bomba nuclear en ese momento, a principios de los 60, te ascendía directamente a la élite de la Champions League de la política a nivel internacional. Así que ya veis que no tenía falta de argumentos el hecho de que España intentara tener una bomba nuclear, porque justamente el proyecto Islero tiene dos desviaciones. Tiene una desviación que es conseguir una bomba nuclear como un elemento militar, de poder militar disuasorio, que es lo que ha sido tradicionalmente la bomba nuclear, y por otro lado, tener la capacidad técnica de poder construir centrales nucleares en las que producir energía. Y de rebote, desde el primer momento del proyecto Islero se plantea utilizar el plutonio para fabricar estas bombas. Plutonio que tenía que salir de los residuos de estas centrales nucleares que la GEN intentaba desarrollar y ensayar. Bueno, en un año más o menos, el general Velarde fue capaz de desarrollar un dossier, un proyecto con un grupo de científicos de élite en el que estaba esquematizado de una manera teórica y puesta sobre planos cómo se podría fabricar una bomba nuclear en el caso de España, como digo, usando plutonio, porque el uranio era mucho más difícil de conseguir y mucho más complejo de manejar técnicamente. Así que tirábamos con un proyecto civil / militar. En estos años pasados que estuvo tan de moda el asunto de las famosas centrifugadoras iraníes y cómo sus científicos iban cayendo como moscas por efecto de los servicios secretos de los israelíes, bueno, pues es algo parecido, ¿no? España decía, no, nosotros vamos a crear centrales nucleares para fines civiles, pero detrás estaba el militar también. La cuestión es que esto se mete en un dossier, se presenta, y España realmente, aunque tenía la capacidad teórica, faltaba muchísimo todavía y muchos escollos y dificultades técnicas para poder decir que podíamos fabricar nuestra primera bomba. Pero entonces llega el año 66 y ocurre algo que nadie se esperaba que podía ocurrir. El azar hace que en España caigan nada menos que 4 bombas atómicas en el terrible suceso de Palomares. Pues sí, un superbombardero americano que iba haciendo la ronda de camino a la URSS y vuelta al país con bombas nucleares para que los Estados Unidos tuvieran un poder de reacción inmediato en caso de que la URSS comenzara una guerra atómica contra los Estados Unidos, pues habían montado, como digo, un puente aéreo en el que B-52 iban volando, yendo hasta el límite con la URSS y volviendo con bombas atómicas alojadas en su seno para descargarlas lo más rápido posible si había un ataque y no perder el tiempo ni siquiera en armar una respuesta. Esto fue por un accidente que ocurrió por encima de esa localidad de Palomares y Villaricos, provincia de Almería, junto al mar, cuando un avión de repostaje se acerca demasiado, no se sabe muy bien qué pasó. El caso es que caen 4 bombas nucleares, 4 bombas de hidrógeno en Palomares, 3 en tierra y 1 en el mar, de las cuales, de las de tierra, las 3 no explotan afortunadamente, pero sí quedan maltrechas y se esparce el plutonio y todos los restos de las bombas por aquel lugar. Desde luego os recomiendo que veáis el documental de Palomares porque es impresionante, además con un montón de material desclasificado para saber lo que pasó aquí, porque pudo ocurrir en España. Estuvimos a esto de que ocurriera la mayor tragedia nuclear de la historia de la humanidad. Una de esas bombas, solamente una de esas bombas, deja en algo como un pequeño chiste lo de Hiroshima y Nagasaki. Así que imaginad 4 de ellas. La cuestión es que allí rápidamente llegaron los soldados americanos de las bases de Morón y de otros destacamentos que tenían ya emplazamientos en España,
y comenzaron rápidamente a intentar descontaminar, primero de todo a intentar encontrar las piezas y las bombas, porque había mucho interés, os podéis imaginar, en plena Guerra Fría en saber cómo hacían los americanos la bomba nuclear. Y allí llegaron también élite española y militares españoles y gente de la GEN, los chicos de la GEN, que es muy divertido porque iban en motocicletas, se ve en el documental, paseándose por el país con esos detectores antediluvianos, intentando encontrar reservorios de plutonio natural en nuestro país, que como sabéis la zona oeste y especialmente la noroeste de España es muy rica en radiactividad natural, pues estos chicos iban con sus motocicletas y sus detectores intentando encontrar potenciales minas de plutonio. Todos estos chicos los destacaron allí a trabajar para el proceso de limpieza y de búsqueda de las bombas en Palomares, y entre ellos también científicos españoles se mezclaban entre periodistas y posiblemente espías disfrazados de periodistas, incluidos los de la URSS, en aquel lugar que era un auténtico caos en los primeros días, donde se mezclaban los agricultores lugareños con militares americanos, científicos, en fin, aquello fue un auténtico despiporre. La cuestión es que el general español, el general Velarde, se encontró con unas rocas negras muy extrañas que le llamaban mucho la atención. Tuvo ocasión de ver en una de las dos bombas, o en las dos bombas que primero se encontraron, unas rocas negras que al día siguiente volvía y los americanos las habían retirado rápidamente. Y el señor dijo, bueno, pues aquí está claro que hay algo raro, que hay una de las claves. Bueno, la cuestión es que por una cuestión de ingeniería inversa acabó deduciendo que era el proceso de Uram-Teller, que es el proceso que genera la concentración necesaria de energía en forma de una serie de radiaciones. No voy a entrar a fondo de cuál es el proceso de Uram-Teller porque no es objeto de este vídeo, pero la cuestión es que esa era la pieza del rompecabezas que a Velarde le parecía que le faltaba para fabricar la bomba atómica. Es la misma conclusión a la que habían llegado los rusos, con espías o no, en el año 54, y los franceses y los chinos también cuando fabricaron sus propias bombas atómicas. Todas partían de este secreto, este ingrediente mágico que tenían las bombas compartimentados y que permitía esa inmensa cantidad de energía concentrada que es la que provoca el arranque, el gatillo que enciende la reacción en cadena que provoca una bomba atómica. Así que, paradójicamente, el desastre de Palomares hizo que a España se le abriera la puerta a completar el rompecabezas, y en el año 66 teníamos la información para en el 67, aproximadamente 68, estar dispuestos ya a fabricar nuestras primeras bombas atómicas. Y todo esto se le presenta a Franco directamente encima de su mesa, encima de sus papeles, y le dice, y llega el momento de que Franco haga el check y dé luz verde o le ponga la cruz al proyecto. ¿Y qué hizo Franco? Bueno, mucho se ha hablado de la bomba atómica de Franco y lo cierto es que nunca ha sido así. Fue un proyecto de alto rango militar, no fue un capricho especial de Franco, más bien los asesores de Franco le intentaban incitar y animar a que tuviéramos la bomba atómica, pero Franco se echó para atrás. Y se echó para atrás por dos motivos principales, que aunque te parezca mentira, parecen muy razonables, deducidos desde el punto de vista en el que estamos hoy en día. Uno de los motivos era porque él creía que durante todo el proceso de fabricación de la bomba atómica no íbamos a ser capaces de mantenerlo en secreto, puesto que teníamos potencias merodeando que eran más fuertes que las nuestras. Y el segundo motivo, y el más importante y el principal, era básicamente que España se exponía, si lo hacía ya en ese momento, a grandes sanciones internacionales por el hecho de tener la bomba atómica, especialmente con Estados Unidos. Y con Estados Unidos precisamente pasaban dos cosas muy importantes. La primera es que justamente después del desastre de Palomares estábamos intentando cobrarnos lo que había ocurrido, porque desde luego algo muy gordo pasó allí que afortunadamente se ha contado y que todavía afecta en nuestros días actualmente. Y en segundo lugar también, y muy importante, Estados Unidos nos había cedido poco antes, un año antes, un reactor nuclear que posteriormente daría pie a la fabricación de la primera planta nuclear de Zorita para que experimentáramos con él. Entonces todo esto podía interferir en todos los planes, tanto de recepción de ayudas y comercio internacional, como el hecho de nuestra industria civil nuclear que se viera afectada por el hecho de tener la bomba. Y al final el proyecto se metió en un cajón. Pero pasan los años, Franco cada vez languidece más, está ya muy enfermo y justamente en la víspera de su muerte, algunos altos responsables del gobierno y del estamento militar, como Carrero Blanco o Gutiérrez Mellado, pusieron de nuevo encima de la mesa la necesidad de que España tuviera una bomba nuclear y se volvió a reactivar el asunto. Pero al final se iba trabajando en ello de una manera que, bueno, pues se hacía en paralelo y nunca se llegaba a terminar del todo.
Hubo un primer incidente importante con submarinos nucleares en el estrecho de Gibraltar en los últimos 20 años. Ha habido hasta 4 incidentes con submarinos nucleares que la Real Armada Británica pues tiene la gracia de dejarnos ahí en las aguas del estrecho, y lo cierto es que España, hasta prácticamente pasada la democracia, hasta Calvo Sotelo e incluso con Suárez, se llegó a debatir sobre la fabricación de la bomba nuclear, pero en ese momento ya el mundo estaba en otra pantalla y estaban empezando a firmarse tratados de no proliferación nuclear que Franco siempre se negó a firmar, por cierto, aunque no tenía el por qué no haberlo hecho, porque no tenía la bomba. Y de nuevo, ya en los años 80, se comienza a sancionar a los países que tienen bombas nucleares o si no firman los tratados, porque juntamente lo que se intenta es desnuclearizar las fuerzas armadas de los países que tienen ese poder. Así que en ese momento, además, si España se hubiera puesto a trabajar en la bomba nuclear, si quería acabar entrando en la OTAN y en la Unión Europea, hubieran venido aquí inspectores y técnicos a revisar qué es lo que estábamos haciendo, y si se hubieran encontrado con esto, lo que hubiera pasado es que nos hubieran aislado a nivel internacional y además nos hubieran caído sanciones. Así que siempre en el último momento, por cuestiones políticas, España se acabó echando para atrás. Pero el asunto de construir una bomba atómica propia, que en principio se habló de 36 bombas atómicas, incluso se llegó a decir el número, justamente en el momento en el que estamos entre la muerte de Franco y la transición, había un plan ya muy bien definido que nunca se llevó a cabo, como digo, porque era como que la historia iba avanzando más rápido de lo que avanzábamos nosotros fabricando este arma de disuasión y también de destrucción masiva que es el armamento nuclear. Así que esta es la historia, queridos amigos, aunque parezca mentira. Sí, España tuvo durante mucho tiempo la capacidad de poder haber fabricado una bomba nuclear. Teníamos también el talento técnico y científico, desde luego nos faltaban recursos y dinero, pero ya veis que justamente a finales de los 60, coincidiendo con el cambio de década, fuimos capaces de construir nuestra primera central nuclear con ayuda de los americanos siempre, y en definitiva esta historia se queda aquí, como un pasaje de la historia muy poco conocido, algo así como el día que España pudo tener una bomba nuclear y ser una potencia nuclear y no quiso. Así que nada más, queridos amigos, espero que esta historia, este viaje en el cascarón os haya parecido interesante. Yo ya abandono los papeles y nos vemos en un próximo vídeo, en una próxima historia que espero que sea mucho más y mejor. Hasta la siguiente, amigos. Adiós.